Conceptos básicos de la economía. ¿Qué es la economía? Para mí, Leonel Robbins, la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que bien son escasos, tienen usos alternativos que se puede optar. Para mí, Paul Samuelson, la economía es la ciencia que estudia la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los diferentes entes. Además, las áreas de interés que debería abarcar la economía son el comercio, el mercado laboral, la política económica y la distribución de renta y equidad. Ahora, un sistema económico es una forma de organización de la economía que una sociedad lleva a cabo para gestionar y administrar los recursos de los que dispone. En palabras más sencillas, es el conjunto de reglas que rigen la economía de una zona geográfica. Por otra parte, una doctrina económica es una teoría con bases sólidas y científicas ya establecidas. Estas teorías están encaminadas a explicar e interpretar los diferentes fenómenos económicos que se presentan en un determinado periodo histórico del desarrollo de la sociedad. Bien, ahora que tenemos esas definiciones, veamos cuáles son los principales sistemas y doctrinas económicos. Sistema económico capitalista o economía de mercado. Su doctrina es el liberalismo, impulsada por el padre de la economía, Adam Smith. Doctrina que defiende la libertad del individuo y una interacción mínima del Estado en la vida social y económica. Es decir, quien toma las decisiones del qué, cómo y para quién de la producción es el mercado, o sea, se rige por la ley de la oferta y demanda. Explicado con vacas. Tienes 2 vacas, vendes una y te compras un toro. Haces más vacas, vendes algunas de esas vacas. Como el Estado no regula los precios, causas especulación y vendes más vacas a precios muy elevados. Ganas mucho dinero y después básicamente te conviertes en Donald Trump. Sistema económico socialista o de planificación central. Su doctrina es el marxismo. Su mayor ideólogo fue Karl Marx. Doctrina sociopolítica económica que propugna la propiedad y la administración de medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad igualitaria entre todo el proletariado. Quien toma las decisiones del qué, cómo y para quién de la producción es el Estado. He explicado con vacas. Tienes 2 vacas, entonces el Estado te las quita. Pero hey, tranquilo, porque te dan un trabajo. Sí, señor. Tu trabajo es ordeñar a esas vacas y te pagan con un poco de esa leche. Sistema económico mixto o economía regulada. Su doctrina es el keynesianismo. Su mayor ideólogo fue J. M. Keynes. Esta doctrina define que el mercado tiene cierta libertad de acción, pero si es necesario el Estado interviene para proteger los intereses de los agentes económicos. Este modelo es un camino intermedio entre el sistema socialista y capitalista, por lo que es uno de los más usados, pues da opción a apoyar diversas iniciativas socioeconómicas, con fondos y contribuciones provenientes de las 2 principales fuentes, el ámbito privado y el ámbito público. El Estado y el mercado interactúan entre sí para determinar la cuestión del qué, cómo y para quién de la producción. Explicado con vacas. Tienes 2 vacas, entonces el Estado te pide una cuota de leche, lo cual usará para mejorar el nivel socioeconómico de los agentes económicos, pero spoiler, casi nunca lo hacen. Factores productivos económicos. Los factores productivos son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Así pueden dividirse en 4: tierra, trabajo, capital y tecnología. Los productores transforman los factores de producción en bienes o servicios utilizando la tecnología que tienen disponible. Así, por ejemplo, el panadero procesa insumos como la harina, el agua y la sal, utilizando maquinaria para mezclar y hornos para cocinar. Esto con el fin de obtener un producto final. Se dividen en 4. Tierra. Comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Trabajo. Es el tiempo que las personas dedican a la producción. Capital. Comprende a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Tecnología. Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Sectores económicos.
Los sectores económicos son los grupos de actividad económica de una región. Estos se dividen según el proceso comercial que realicen y comprenden tanto la extracción de recursos para la fabricación de un producto. Los sectores económicos y sociales también intervienen en la economía de un país, estado o territorio, y se clasifican en tres sectores. Sector público. El sector público comprende todas las organizaciones del Estado y se conforma por los tres poderes principales del Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial. En este sector también se incluyen las empresas del Estado. Sector privado. El sector privado abarca todas las empresas privadas nacionales, es decir, son empresas que realizan las actividades económicas de un país, pero son manejadas por una persona natural. Con frecuencia pertenecen al sector terciario. Sector externo. Dicho sector engloba las empresas privadas extranjeras que intervienen en la economía nacional, como es el caso de las empresas transnacionales. No obstante, entre estos tres sectores se puede obtener una empresa mixta, debido a la combinación del capital público y privado, sea este último nacional o extranjero. Microeconomía y macroeconomía son dos divisiones de la teoría económica. La primera se ocupa de la actividad económica en su conjunto y la segunda de los individuos y sus decisiones. Se denomina microeconomía al estudio de la manera en que los individuos toman sus decisiones y a cómo influyen las unas en las otras. Los conceptos claves de la microeconomía son los individuos y la manera de determinar su demanda de bienes y servicios, las empresas y su producción de bienes y servicios. La microeconomía, por ser una visión de la economía de abajo hacia arriba, constituye la base de cualquier rama de la economía. La macroeconomía busca dar respuesta al comportamiento y la forma en que decide todo el conjunto, es decir, todas las empresas, todas las familias, todas las organizaciones, así como la forma en que estas decisiones afectan a las decisiones de los demás involucrados. Define, por tanto, en su contexto teórico y conceptual planteamientos hipotéticos, desarrollando conceptos, modelos e instrumentos que contemplan los procesos económicos, bajo magnitudes sumamente agregadas que buscan una explicación a los grandes fenómenos de la economía, como el paro, la inflación, el crecimiento económico, la inversión, exportaciones e importaciones. Diferencias entre macroeconomía y microeconomía. De las definiciones anteriores podemos destacar varias diferencias que nos ayudan a distinguirlas. La macro busca una perspectiva general y la micro una perspectiva individual. La primera de ellas estudia actores económicos globales como un país y la segunda concretos como un consumidor. Las variables utilizadas son muy distintas. Por ejemplo, en macroeconomía el PIB observa la producción total de un país y en microeconomía la cantidad producida por una sola empresa. Hay situaciones que afectan a la macroeconomía y no a la microeconomía y viceversa. Por ejemplo, un modelo de coche muy barato afectará a las variables microeconómicas, pero no a las macroeconómicas. Aunque sean muy diferentes, no son totalmente independientes y necesitamos de ambos para comprender la economía. Ley de escasez. Este es Carmelo. Él tiene una cantidad limitada de tiempo y dinero. Por otra parte, él tiene varias necesidades como ser alimento, vestimenta, vivienda, chocolates, empanadas, películas, entre muchas cosas. La ley de la escasez define que dado que vivimos en un mundo donde nuestros recursos son de carácter limitado, nuestras necesidades son ilimitadas, ya que siempre se quedará más de lo que se tiene. De esta forma no podemos satisfacer todas nuestras necesidades, por lo que Carmelo deberá elegir entre varias alternativas donde maximizará sus recursos para obtener un mayor grado de satisfacción. Carmelo debe priorizar en qué gastará su tiempo y dinero según sus necesidades. Una herramienta que le ayudará en su decisión será el precio, pues él tenderá a tomar su decisión en lo que más le conviene. El concepto fundamental de la teoría económica es el coste de oportunidad. La vida está llena de decisiones y situaciones en las que tenemos que elegir, y esto implica renunciar a cosas. Si estamos entre comprarnos un pantalón o una camisa y elegimos el pantalón, renunciamos a comprar la camisa. El valor de aquello a lo que renunciamos al tomar una decisión es lo que llamamos en economía coste de oportunidad. Esto ocurre porque los recursos son escasos, el dinero, los recursos naturales y sobre todo el tiempo son escasos. En teoría económica, el coste de oportunidad es un factor muy a tener en cuenta en nuestras decisiones, ya que nos ayudará a tener una visión más completa de cuál es el coste real de nuestras decisiones. La frontera de posibilidad de producción nos muestra la cantidad máxima de bienes y servicios que puede llegar a producir una economía determinada, donde nos muestra tres tipos de situaciones. El primero es donde existe un rendimiento decreciente y un costo creciente.
Acá podemos poner de ejemplo al dueño de un restaurante que tiene trabajando para él a un chef. Decide contratar un segundo chef pensando que va a tener mayores ingresos, pero no es así porque el segundo chef no va a sumar con el otro, al contrario, se van a llevar mal por X razones, ya sea los utensilios de la cocina, X razones. Lo segundo es donde existe un rendimiento creciente y un costo decreciente. Acá podemos poner de ejemplo que el dueño no decide contratar un segundo chef, sino decide contratar un ayudante, el cual sí va a ayudarle al chef y va a haber mayores ingresos. Lo segundo es donde existe un rendimiento y costo constante. Acá podemos poner de ejemplo que el dueño decide poner un segundo restaurante y un segundo chef, donde van a generar ambos igual y va a tener el doble de ingreso. Entonces así un tercer restaurante, un tercer chef y así sucesivamente, va a ser constante. Muy bien, resolvamos el siguiente ejercicio. En las ciudades Silent Hill se producen pistolas de alto calibre y cornetas de payaso. Se dispone con 1600 horas de trabajo anuales y este es el tiempo de producción de cada producto. Para una unidad de pistolas se emplean 50 horas de trabajo y para una unidad de corneta 4. Inciso A. ¿Cuáles son las combinaciones de costo de oportunidad de cada producto en un año? Utilizar una serie decreciente de 200 horas. Muy bien. Comenzamos con el tiempo total de horas disponibles, que serían las 1600 horas. Le vamos restando las 200 horas hasta llegar a 0. Con el tiempo de la corneta hacemos lo inverso. Partimos de 0 y le vamos aumentando las 200 horas. Como tenemos ya una tabla, pero respecto a horas, necesitamos respecto a unidades. Por lo cual vamos a dividir las horas. Por ejemplo, en el caso de las pistolas, las 1600 horas las vamos a dividir entre las 50 horas de trabajo que se necesitan para producir una unidad de pistola, para obtener las unidades de pistola en ese periodo de tiempo. Como podemos ver, en el primer caso serían 32 pistolas y 0 cornetas. En el segundo caso ya van aumentando la cantidad de unidades de cornetas, pues se va aumentando la cantidad de horas. Básicamente es lo mismo. Las 200 horas de cornetas vamos a dividirlas entre 4 y vamos a obtener las unidades de cornetas, que son 50. Muy bien, vamos con el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, recordemos que es las unidades de un producto que dejamos de producir para poder producir cantidades adicionales de otro. En este caso, ya que inicialmente teníamos en producción 32 unidades de pistolas, pasamos a 28. Se redujo en 4 las unidades de pistolas para poder producir 50 unidades de cornetas. El costo de oportunidad van a ser esas 4. Podemos realizar esto y podemos evidenciar que el costo de oportunidad es constante en todas las combinaciones. En el segundo caso es básicamente lo inverso. Tomamos las 400 unidades de cornetas. Vemos que en el siguiente punto vamos a empezar a producir 350. Se redujo a 50 unidades las unidades de cornetas para producir 4 unidades de pistolas. Inciso B. Grafique la frontera de posibilidades de producción para los bienes producidos. Necesitamos las combinaciones en unidades, que ya las tenemos, las unidades de pistolas y de cornetas. Graficamos y podemos evidenciar que el máximo, podemos tomar como eje X o eje Y cualquiera de las dos. En este caso tomamos como eje X las unidades de las cornetas, que el máximo que se puede producir son 400. En las pistolas el máximo que se puede producir son 32. Como podemos ver, la frontera de posibilidades de producción son esas combinaciones que pueden obtenerse para alcanzar una eficiencia. Inciso C. Si sucede una mejora en el rendimiento de producción de pistolas en un 20% del tiempo original, el 20% de 50 horas respecto a las pistolas es 10 horas. Esas 10 horas, como dice, se mejoró, los vamos a restar. En total, para producir una unidad de pistola vamos a necesitar 40 horas. Muy bien, tenemos las 1600 horas de pistola. Ahora esta vez lo vamos a dividir entre esas 40 horas y vamos a obtener que ahora tenemos más capacidad de producir pistolas que antes. Pues antes producimos 32 máxima y ahora 40 como máximo. Muy bien, lo demás básicamente es igual, excepto el costo de oportunidad, que cambia. El costo de oportunidad aumenta, ya que ahora al dejar de producir 5 unidades de pistolas, vamos a poder producir 50 unidades nuevas de cornetas. Como podemos ver, la nueva gráfica también va a cambiar. En el eje de las unidades de pistolas aumenta a 40, que antes estaba en 32. Hay que tomar en cuenta que ya que nuestro costo de oportunidad es constante, la forma de nuestra frontera de posibilidades de producción va a ser una recta. Si el costo de oportunidad sería variable, esta tendría la forma de una curva más tradicional.
Inciso D. Dice que nos definamos cómo se pueden clasificar el punto P y el punto Q. Esto vamos a trabajar sobre nuestra gráfica original, que es la del primer inciso. Muy bien, el punto P nos dice que 300 unidades de cornetas y 35 unidades de pistolas, lo cual, según si podemos ver nuestra gráfica, es algo que no podemos llegar a lograr, puesto que si bien sí podemos producir 300 unidades de cornetas, no podemos producir las 35 unidades de pistolas, ya que lo máximo que podemos producir en este caso son 8. Ya entonces podemos definir a este punto como un punto inalcanzable. El punto Q. El punto Q nos dice que son 100 unidades de cornetas y 20 unidades de pistolas. Como podemos observar, si bien sí podemos producir la cantidad de cornetas y pistolas, este no aprovecha al 100% la capacidad que tenemos de producción, puesto que podríamos producir hasta 24. Entonces estamos desaprovechando, por lo cual podemos definir al punto Q como ineficiente. Entonces podemos concluir que los puntos que se encuentren sobre nuestra curva de fronteras de posibilidades de producción van a ser inalcanzables, y los puntos que se encuentren debajo de ella ineficientes, y los puntos que se encuentren sobre la curva de fronteras de posibilidades de producción van a ser puntos totalmente eficientes.